Les habla su amigo de siempre, Luis Manuel Belmonte Ordaz. Y en el día de hoy estaremos haciendo el programa en combinación con la doctora Ana María Picón de Rotel, quien vamos a interactuar mientras nos lleve una llamada al aire. Buenos días, Ana María. Buenos días, doctor Belmonte. ¿Cómo estás? ¿Qué podríamos hablar hoy? ¿De qué quiere que hablemos? Bueno, podríamos hablar de los efectos de la bioenergética, cómo las personas que hacen trabajo bioenergético dirigidos en una psicoterapia obtienen resultados muy buenos para lograr cambios en el argumento de vida. Pienso yo, Ana María, que de todas las psicoterapias que nosotros podemos hacer como profesionales de la psicología o de la psiquiatría, la bioenergética es la más profunda, porque va al origen del conflicto que se está generando, no como se ha pensado, se ha dicho y se ha escrito muchas veces, que es como que el conflicto arranca después de una determinada edad. Y algunos ponen la edad después de los 5 años. Sin embargo, lo que yo he visto, también tú lo has visto, porque en tu formación de alguna manera yo estuve actuando. Y bueno, hemos visto que el conflicto no es originario de una edad posterior a los 5 años, que el conflicto es originario de una edad anterior a los 5 años. Y mejor dicho, anterior a los 7, pero que es mucho más profundo, mucho más fuerte en los primeros años de vida, y en los primeros meses de vida es mucho más fuerte todavía. En los primeros 9 meses de vida ya está grabado en el inconsciente del individuo el problema, porque el problema arranca por una necesidad de ternura, arranca por una necesidad de amor. Y cuando yo hablo de necesidad de ternura o hablo de necesidad de amor, estoy refiriéndome al amor que conocemos antes de haber nacido. El amor que conocemos antes de haber nacido es el amor que Dios sembró en nuestro espíritu cuando estabas grabando en nuestras entrañas su modelo emocional. Él tejió mis entrañas en el vientre de mi madre. Y allí, entre otras cosas, los frutos espirituales, el fruto de gozo, fruto de paz, el amor, el fruto de benignidad, el fruto de misericordia, el fruto de piedad, el fruto de perdonar, el poder perdonar, amar al otro y el sujetarnos a él. Allí está en nuestro espíritu grabado esto, pero como herramienta fundamental dada por Dios es el amor de Dios, porque Dios es amor, nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo amor. Como Dios es espíritu, nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros finalmente somos espíritu, pero Dios nos reviste luego, nos crea un cuerpo hecho del polvo de la tierra. El polvo de la tierra, yo lo significo siempre explicándolo, que en la sangre que baña la placenta, no pensemos que va a usar polvo de la tierra para hacernos en el vientre de la madre, pero en la sangre que baña la placenta están diluidos todos los elementos que van a dar vida, que pueden dar vida y que también se encuentran diluidos en el polvo de la tierra. Vale decir, el cromo, el potasio, el hierro, el magnesio, el fósforo, el calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Son elementos que están allí en el polvo de la tierra, pero que también se encuentran en la sangre que baña la placenta. Y por eso Dios nos dice en su palabra que en la sangre está la vida. Y también cuando los otros elementos del reino que se encuentran aquí en la tierra, como los vegetales o como los animales mismos, de los elementos que dan vida, que están en el polvo de la tierra, las plantas van a generar producción de posibilidad de vida, y los animales, algunos se alimentan de las plantas y entonces otros se alimentan de los animales mismos. Entonces es allí donde está
el principio de la vida, que se encuentra diluido en la sangre que baña la placenta. Pero, cuando te digo esto, que los primeros 9 meses vamos a encontrar ya el conflicto, es porque a los 9 meses, nosotros lo conocemos, el niño comienza a interactuar la posibilidad de irse alejando de la madre, de ir rompiendo la simbiosis materna, la simbiosis original, la simbiosis natural que tenemos en el vientre de la madre. Cuando estamos en el vientre de la madre, bueno, todo lo vamos a recibir a partir de la sangre, a partir de la placenta, a partir del vientre. Dios nos da todo a partir de allí. Tenemos una simbiosis natural y entonces vamos a tener toda la continencia a través de esa mamá, donde estamos incluidos en su útero. Pero al salir, esa simbiosis natural, por dirección de Dios, se transforma en una simbiosis fisiológica. La simbiosis fisiológica tiene el sentido de que yo necesito una mamá sustituta. Si no tengo la mamá original, real, necesito una mamá sustituta que me dé todo lo que Dios me daba en el vientre, que me cuide con la ternura, con el amor ágape, sin esperar que yo haga nada, sino que yo estoy allí para recibir de ella, no para darle a ella, sino para recibir. Esa es la dirección de Dios, y a partir del momento en que el niño nace, dice la Biblia, el impío es apartado desde el vientre de la madre. A partir del momento que el niño nace, comienza a verse sumergido en el modelo emocional de los padres, de las figuras parentales, y es entonces cuando desafortunadamente los padres que no tienen capacidad para dar ternura, que no tienen capacidad para dar amor, entonces el niño va comenzando a tener pérdida, porque yo lo he dicho y tú me has oído decirlo muchas veces, el amor lo podemos descomponer. La palabra amor, a es no y mor, muerte, no muerte. La ternura es un reconocimiento. El reconocimiento es vida. Amor es vida. A, no y mor, muerte, no muerte. Eso significa vida. Y eso es importante porque Dios es la vida. Exactamente, doctor, lo que usted está diciendo es así. Y nosotros podemos comprobar cuando vemos en un proceso bioenergético cómo la persona empezó a acorazarse y a cubrir ese amor con el cual nació para poder adaptarse a la situación y a las personas que están a su alrededor y poder recibir aunque sea algo. El niño nace con esa capacidad de dar y recibir amor, es pura ternura. Pero si el niño no se le cubre en su necesidad, el niño entra en una tristeza y aprende en esa relación con los padres qué es lo que necesita hacer para recibir. Y ahí va montándose una coraza tras otra. Y nosotros podemos ver en los procesos bioenergéticos cuando una persona toca esa vivencia de los primeros 6 meses de vida, de llanto, de tristeza, del dolor de no ser atendido, de no ser querido, es cuando puede empezar a grabar una nueva decisión en su cuerpo. Y para grabar esa nueva decisión en su cuerpo necesita el contacto que no recibió de bebé, la ternura que no recibió de bebé, necesita sentirla para ir integrando y estructurando su cuerpo como debió haber sido integrado cuando era un bebé. Fíjate que dijiste algo muy importante, Ana María. Dijiste que el niño aprende. El niño aprende cualquier cosa, porque el niño fue hecho imagen y semejanza de Dios. Y nosotros al nacer, tenemos la capacidad de crear. Y es tal la capacidad de crear que el niño comienza a crearse a sí mismo para poder llegar a tener la necesidad de vida que su mamá le da. Él comienza a crearse, comienza a cambiar las emociones originales de gozo, de paz, de amor, de mansedumbre, de humildad, de misericordia, de benignidad. Y la comienza a cambiar por lo que la mamá le pone como condición para ponerle atención. Y el niño va creándose en el modelo del mundo que la Biblia dice, el impío es apartado desde el vientre. Y desde quiere decir después de, no quiere decir dentro del vientre, quiere decir desde, después de. En el vientre, imposible
que haya impiedad, porque Dios no va a crear impiedad, no va a crear porquería, como digo yo muchas veces. Dios no crea porquería, Él va a crear a su imagen y semejanza, pero el niño, dirigido por la necesidad de los padres, comienza a transformar su emoción auténtica, su capacidad real, que tú lo acabas de decir. El niño nace con la capacidad, y es su única capacidad al nacer, dar y recibir amor. Eso es lo que él sabe hacer, dar y recibir amor. Y nosotros nos ponemos a un niño y lo tocamos piel a piel y sentimos la ternura del niño. Y wow, qué amor se puede percibir así. Pero cuando le comienzan a poner condiciones, él va cambiando lo que necesita cambiar para estimular a los padres, a las figuras parentales, a que le den el reconocimiento y la atención, que si no se lo dan, lo lleva a muerte, incluso psicológica, pero incluso a veces física. Sí, la sensación que siente un niño cuando no está recibiendo la atención, la ternura, la mirada, el contacto, una sensación de muerte. Y podemos saberlo no porque lo dice un niño, porque los niños no hablan y por eso hasta ahora no se ha visto, pero cuando las personas están en un proceso de psicoterapia bioenergética, se mantiene la capacidad de sentir el cuerpo, de tener la memoria y el recuerdo y estar en el adulto a la vez. O sea, que podemos ver y sentirnos como el niño pequeño y ver lo que sentimos y vivimos en ese momento. Yo he tenido relatos de experiencias realmente interesantísimos, porque una persona que hacemos un ejercicio ocular de mirar los ojos y de contacto con el rostro, de cerca con otra persona, siente el terror, el miedo y el pánico de la mirada del otro, como que fuera de su madre, como que fuera que no, y siente el miedo, y ahí es donde puede contactar que así fue la mirada. Y puede incluso hasta tener el recuerdo de la mirada que tuvo de su madre y el recuerdo de la sensación de pánico de la madre y poderlo ver como pánico de ella y no como lo estaba viendo hasta ese momento, como el pánico internalizado en su cuerpo, que es con el que ha estado viviendo toda la vida. Eso es por esto, Ana María. Ese pánico que él ve en la madre, él lo introyecta y ahora lo percibe como suyo. Pero el niño, al nacer y estar en contacto, por ejemplo, con el seno de la mamá, a unos 10, 15 centímetros, comienza a entrar en contacto con la piel del seno y sus manitos, y comienza a entrar en contacto con los ojos. Y cuando la madre es una madre que, lo vamos a hablar en la próxima conferencia, tiene capacidad para dar el amor ágape, entonces comienza no solamente a contactarse piel a piel, sino también a través de la mirada y a través del tono de la voz, de una voz apacible, dulce, amorosa, cariñosa, que contiene emocionalmente al hijo. Exactamente, doctor. Cuando el niño puede recibir esa contención, se va integrando en su cuerpo y va delimitando su cuerpo del de la madre, sintiendo su propio cuerpo distinto al cuerpo de la madre, y puede entonces separar y unir. Y en esa separación y en esa unión y en ese contacto y esa separación del contacto es donde elabora su propio yo. Pero resulta que cuando la madre está cargando al bebé con la mirada perdida, o hablando por teléfono, o llorando, o peleando, el niño en ese momento lo que está recibiendo es una sensación de vacío, de desamor. Incluso una madre que está brava peleando con otra gente, con el niño cargado, el niño graba en su ser que es él el que está produciendo esa rabia y que él tiene algo feo. Y el cambiar esa decisión que lo acompaña durante toda la vida solo es posible si toca la vivencia y en la misma vivencia decide que no es que él tiene algo feo, sino que mamá, pobrecita, no sabía mirar con amor. Es importante lo que dice Ana María, porque tocaste algo muy, muy importante, que es cómo el niño va a ir paulatinamente identificándose separado de la mamá. Paulatinamente el niño va tomando conciencia de que él y la mamá son dos personas distintas, porque en principio el niño piensa y siente que él y la mamá es uno solo, pero en la medida que va creciendo y todo esto
desatenciones, vamos a decirle así, que son descalificaciones. El niño comienza a darse cuenta que su mamá y él son dos. Y es a partir de los 9 meses cuando él comienza a integrar su verdadero yo. O sea, que ya él se da cuenta que él y la mamá son dos seres distintos. Por eso, a partir de los 9 meses, él comienza a romper la simbiosis, ya caminando, ya apartándose, ya gateando, ya buscando, investigando en el ambiente otros contactos. Porque el contacto de la mamá se le ha ido siendo insuficiente. Y en la medida que ese contacto con la mamá es sano, amoroso, o distante, o rechazador, en esos 9 meses va a marcar cómo va a ser la relación que va a tener con las personas en el mundo cuando crezca. Cuando tú dices en el mundo, Ana María, es bueno recalcarle a la gente que en el mundo quiere decir en todos los roles: rol profesional, rol pareja, rol familia, rol social, etcétera, en todos los roles. Exactamente, doctor, lo que usted dice es así. Por ejemplo, en el rol pareja, lo que rompe las parejas es la incapacidad de contacto, de ternura de esos primeros 9 meses de vida, donde la persona al empezar la relación de pareja resulta que ve el atractivo, pero su inconsciente está viendo la necesidad de contacto que no tuvo de la madre y escoge una persona con características similares. Cuando ese contacto no se da, o cuando ese contacto se da, la angustia que hay en el cuerpo durante esos 9 primeros meses va a hacer que la sensación de ese contacto constante con la pareja empiece a movilizar en el cuerpo toda la angustia que le produjo el no haber tenido el contacto sano durante esos 9 primeros meses y a veces durante los otros 7 años de vida. ¿Qué ocurre? Que a medida que va pasando el tiempo en la relación de pareja, entonces la persona, sin saber por qué, empieza a encontrar excusas para poner distancia porque su cuerpo tiene angustia y miedo de que salga a la luz el dolor que hay por la falta de contacto. Fíjate, Ana María, dijiste algo muy importante que me lleva a mí a aportarte algo, ¿no? Porque no está escrito. Pero cuando hay ese desafecto, vamos a llamarlo así, esa dificultad de la madre para entrar en contacto afectivo, de ternura, de amor ágape con el niño, amor ágape porque tiene que darlo sin esperar nada. No es ven a darme un beso, no, es yo te toco porque tú me necesitas, porque tú necesitas que yo te toque. Y entonces es importante que yo he podido ver que todos los problemas depresivos, profundos, graves, que nosotros, los psicólogos y los psiquiatras, los psicoterapeutas, no podemos encontrar el origen, porque no hay razón que un individuo que esté rodeado de todas las cosas buenas, de golpe termina suicidándose. De un individuo que es supermillonario, que tiene una oficina en el mejor sitio de la ciudad más importante del mundo, termina con conflicto porque simplemente hay una razón. Nosotros hablamos de depresión endógena, cuando no hay una reacción, una acción directa sobre el cuadro. O sea, no hay un estímulo que me produzca la depresión. Si hay un estímulo, digo, es una depresión reactiva. Pero cuando no hay ningún estímulo, nosotros encontramos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces resulta que no lo encontramos. Pero cuando uno comienza a averiguarlo, y es muy difícil averiguarlo con ninguna otra técnica terapéutica, con la bioenergética uno puede llegar profundamente a cualquier cosa. Entonces uno ve que en los primeros días de nacido, en la primera semana de nacido, en los primeros 15 días de nacido, fíjate, te hablé de días refiriéndome a los 3 primeros días, semana refiriéndome a los 7 días, 15 días, bueno, 2 semanas de nacido refiriéndome a los 15 días, porque muchas madres a la semana ya dicen que no tienen leche. Muchas madres a las 2 semanas ya dicen que les duelen los senos. Muchas madres al mes dicen que tienen que ir a trabajar.
y el niño está percibiendo desde los primeros 3 días que ella tiene dificultad para conectarlo con el pezón, y entonces inventan que le duele el pezón, o inventan que no tiene leche, cualquier cosa va a decir, o que el niño la muerde. Yo he conocido personas que han dicho que el niño la muerde, y yo le he dicho, ¿y con qué diente te va a morder el pobre muchachito? Entonces es importante que tengamos esto claro. En los primeros días, en las primeras semanas, en los primeros meses, como tú bien lo dices, en los primeros 9 meses, desde que nació hasta los primeros 9 meses, uno va a encontrar el origen de las depresiones endógenas, que no hay posibilidad en los libros de encontrar el origen, pero el origen está en el desafecto, en que el niño no se contacta con la ternura de la mamá. Exactamente, doctor, lo que usted está diciendo se ve y lo he visto no solamente en mi trabajo personal de cambiar depresión endógena que yo viví y que se me desapareció, dicen remisión espontánea, y lo he visto en muchísimos pacientes que he tenido que han hecho bioenergética, incluso casos de madres que con el primer bebé no le podían dar pecho y tenían angustia y tuvieron depresión, y después de hacer un proceso bioenergético y resolver su conflicto con su bebé, con su propia estructura de niño, cuando tienen otro hijo, es un placer y un disfrute el contacto con el hijo, y pueden entonces darle la ternura que no le pudieron dar al primero. Fíjate lo que tú estás diciendo, antes de ir al corte, que tenemos que ir al corte para identificar la emisora, lo que acabas de decir, que fue tu propia experiencia, también podemos ver, y tú lo conoces porque lo hemos visto en algunas personas, cómo hay mamás que cuando yo le he dicho en un grupo de terapia que abrace a la hija, que ha estado por años enferma, con procesos emocionales, años, porque tú has conocido esos casos junto conmigo, porque tú en cierta forma te has formado conmigo. Entonces, bueno, esa mamá temblaba porque no podía abrazar a la hija, y la hija estaba esperando que ella le abrazara en un grupo de terapia. Y entonces, cuando Ana María, como estábamos hablando de la dificultad que tienen algunas personas para darle ternura, como tú decías, no solamente a los hijos, sino también a los nietos, y en ese caso, que fue una experiencia personal dentro de un grupo de terapia que yo tuve con una persona, y que yo te decía que tú lo conocías porque tú has tenido tu formación dentro de los grupos de terapia conmigo. Sí, doctor. De hecho, yo estuve en ese grupo de terapia y vi esa acción. Y después que he tenido un seguimiento con esas personas, esa madre ha podido, a partir de ese abrazo que fue para ella muy fuerte, muy angustioso, que la hizo retirarse incluso un poco de asistir a los grupos, pero en el tiempo... ¿Usted está refiriendo al abrazo que yo le di en el grupo? Al abrazo que usted le dio en el grupo a ella. Ese abrazo abrió en ella la posibilidad, porque yo lo he visto en su vida, porque hemos tenido contacto, de abrazar a los hijos. Algo que no podía hacer antes, ahora lo hace relajadamente, porque se abrió esa posibilidad en su cuerpo, en ese abrazo que nunca había tenido permitido. Fíjate que ese abrazo sucedió cuando ella era una mujer de más de 40 o de 50 años. Más de 50 años. Sí, ella tenía más de 50 años por primera vez en su vida, que yo hasta se lo dije, ¿cuántos hijos que tenía esa señora? 10. Tenía 10 hijos. ¿Y cómo no podía tener un abrazo? Porque tenía un abrazo por la necesidad de la hormona, pero un abrazo de ternura, donde uno va a apretar el cuerpo, lo va a contactar, lo va a pegar de uno mismo. Es como piel a piel, aunque estamos vestidos, pero es una sensación de piel a piel. Sí, y ese evento es muy importante, porque en el trabajo de psicoterapia bioenergética, cuando nosotros estamos dirigiendo la terapia, una de las cosas para poder resolver el conflicto es el contacto, es el abrazo. Y ese abrazo se hace que se den entre los mismos pacientes en el grupo, entre el paciente y el terapeuta, porque es la única manera de perder el miedo al contacto, de tener el permiso al contacto de ternura,
es en el contacto. Yo tengo una experiencia que me refirió una paciente de un momento en el que ella tiene muchas dificultades en la relación de pareja y pelea por cualquier cosa. Entonces va a terapia por eso. En uno de los procesos bioenergéticos, hacemos un ejercicio donde tenía que estar muy cerca de una persona y le tocó con un hombre. Y cuando estaba cerca de esa persona, mirándole los ojos, empezó a temblar asustada y empezó a pensar que le iba a hacer daño, que ese hombre le iba a usar. Entonces de repente dice, no, yo estoy aquí en la terapia, en el grupo, me está dirigiendo, aquí está la doctora Ana María, está la doctora Cristina, aquí no pasa nada. Y entonces se concentró en mirar y en seguir la instrucción y miró, tocó el rostro, acarició y dice que cuando tocó el abrazo y se abrazó y se pegó, se sintió una niña chiquita y sintió que ese hombre era su papá. Y sintió en ese abrazo la ternura de un padre y se sintió contenida y querida, y grabó en esa pista donde tenía grabado el pánico al acercamiento a la figura masculina, grabó el permiso y de ser contenida, de ser abrazada, de ser sujetada. Y en ese abrazo, cuando, aparte de los otros ejercicios que hicimos, después de esa bioenergética, la relación con su esposo cambió totalmente. Y ella empezó a tener una relación más confiable, más tranquila, de más disfrute y de más ternura con su esposo. Fíjate, sin embargo, Ana María, esto es tan importante. Si tú te pones a ver, hay una película de la vida de Jung y Freud. Y en esa película es sorprendente. El paciente de esa película había tenido conflicto con el papá. Y porque el papá era maltratador y le tocaba sus nalgas no con intención sexual, pero con castigo. Y entonces ella comienza a vislumbrar esa situación y ella comienza prácticamente a seducir a Jung. Y Jung, un hombre tan impasible en el sentido de tan ascético, que no entraba en contacto con nadie, porque tenía una característica de tipo de terapia con la palabra, ¿no? Entonces él entró hasta que la mujer prácticamente lo seduce, y después que él lo seduce, entonces va, como él no quiere seguir en esa relación, va como a denunciarlo, a denunciarlo públicamente. Y entonces, bueno, eso lo vemos, y por eso él no pudo entrar en un mayor contacto, según la película que te estoy refiriendo. La película se llama Métodos Peligrosos. Así se llama la película. Es la historia de Jung y su relación con Freud, y cómo rompe Freud con él, porque en esa película a mí me dio una información muy importante, porque Jung era mucho más espiritual que Freud. Entonces Jung tenía como un vislumbre de que había algo más allá de lo psicológico. Y entonces él en la relación con esta muchacha, que era su paciente, él le va enseñando a él esas cosas. La muchacha era judía, él no. El Jung no era judío. Pero entonces, en la medida que va desenvolviéndose la película, él le cuenta a ella que él ha tenido visiones, y donde veía una de las visiones, yo lo veía como que era la guerra, la Primera Guerra Mundial, porque él veía como toda Europa cubierta de sangre, todo desde los cerros hasta el mar. Y entonces, bueno, él se angustiaba con eso, y era como que si de alguna manera estaba siendo inducido a donde debe llegarse la psicoterapia, que es a la parte espiritual. Y entonces, pero Freud no aceptaba eso, no entendía eso, y por eso lo relegaba. Y entonces, después que Jung de alguna manera se separa de la muchacha esta muchacha acepta su situación real y se va a otro sitio y se casa con otra persona, y entonces Jung continúa con su relación familiar. Entonces ella entra en contacto con Freud para que Freud le continúe el crecimiento que Jung no le quiso seguir. Entonces, de alguna manera, ella escribe
Y lo que Freud le critica del libro de ella es que nombra a Jesucristo. Es increíble. Esa película a mí me llamó la atención tan poderosamente porque me hizo sentir a mí que vengo de hace muchos años, y tú lo sabes, tratando de llevar a la persona hacia la realidad del amor ágape de Dios, donde es ternura, es afecto, es amor, donde los cuerpos entran en contacto. Y si no entran en contacto, no se va a dar el cambio. De hecho, doctor, lo que usted dice es así. Si no, el cuerpo no entra en contacto, no se da el cambio. Dios diseñó el cuerpo para el contacto. Está exquisitamente inervado toda la piel para el contacto, con diferentes tipos de contactos, profundidad, suavidad, áspero. Y la piel necesita el contacto porque el sistema nervioso y la integración del cuerpo está a través del contacto. Si un niño no recibe contacto, y esta es una experiencia que la hemos visto en la bioenergética muchas veces. Eso que estás diciendo, perdóname que te interrumpo, es bueno que quede marcado en este momento que la piel tiene el mismo desarrollo embriológico del cerebro. Y por eso es a través de la piel, el contacto, que se va a ir grabando todas las áreas emocionales del individuo. Porque las áreas emocionales, digo áreas emocionales, porque van a quedar condicionadas al contacto. Y no solamente al contacto de piel, al contacto del tono de voz, al contacto de la mirada. Todo es contacto que me hace sentir que soy y que existo. Si no entro en contacto, el individuo siente que no es y no existe. Exactamente, doctor. Eso es lo que reporta una persona cuando tiene una vivencia de bebé en su cuerpo y está llorando porque no es tocado y uno lo dice que se toque o lo toca. Lo que siente es un hueco en esa zona, como que no existiera. Entonces, esa zona de su cuerpo queda emocionalmente sin existencia. Y otra cosa es que esto es importantísimo, doctor. Pareciera como que si el sistema nervioso, cuando el niño no es tocado y como necesita registrar que existe, entonces produce un dolor, una quemazón, porque todas estas personas que llegan a tocar esa sensación de vacío, de no contacto, cuando empiezan a tocarse, sienten que les quema el cuerpo, que les duele. Más grave todavía, Ana María, eso es verdad. Lo que estás diciendo es una verdad del tamaño del mundo, pero hay algo más grave todavía. Yo lo he dicho siempre. Bueno, se hablan muchas cosas del esquizofrénico, muchísimas cosas, pero tú y yo conocemos personas con diagnóstico esquizofrénico, cómo han ido cambiando. Sí, señor. A través del contacto. Porque sí. el esquizofrénico se forma de contacto. No hay, el cuerpo de él queda diseñado, grabado en el esquema mental del cuerpo como objetos parciales. Y entonces, por eso es que no tiene control de su cuerpo. Exactamente. Y es tan grave eso, que ahí está el origen de la esquizofrenia y del autismo mismo. Y nosotros vemos, como yo no creo en que la esquizofrenia sea un problema genético. Yo creo que hay un conflicto genético donde se va a instalar un conflicto que ya existe por lo emocional. Pero el origen está en lo emocional. Sí. Porque yo una vez asistí a una conferencia de un especialista en cuestiones genéticas, donde él decía que él tenía el gen del alcoholismo, pero como él sabía eso, él no tomaba ni veía una copa de alcohol, y entonces nunca fue alcohólico. Pero cuando uno no sabe lo que está pasando, entonces comienza en el conflicto. Realmente yo pienso que acabas de poner el dedo. Esto va a ser necesario te invito la próxima semana a que vengamos, y te invito a que vaya a la conferencia del martes, que podemos hablar de muchas de estas cosas en la conferencia, porque es necesario que la gente pueda entender la necesidad del contacto, porque si no hay una necesidad de contacto, bueno, no existimos, y eso es la realidad. A nosotros nos enseña en algunas teorías psicológicas el desarrollo psicobiológico del individuo, pero no lo dan en función de la ternura y el amor, lo dan en otra función distinta, y la energía que creemos que existe, por ejemplo, en la boca, en un niño recién nacido, algunas personas, algunos sexólogos piensan que es sexual,
Entonces, imagínate, yo soy sexólogo, pero no es verdad. Algunos sexólogos, yo lo he escuchado decir que la sexualidad ya se ve en el vientre de la madre. Y yo le digo, los que están es loco, ¿no? Porque la sexualidad no puede verse en nadie, sino es después de que la hormona está produciendo la característica sexual. Y la característica sexual primaria en una mujer es la necesidad de ser penetrada y fecundada. Y la característica sexual primaria en un hombre es la necesidad de penetrar y fecundar. Eso no se va a ver sino después de los 9 meses. Exactamente, de los 9 años, doctor. De los 9 años. Sí, exactamente como usted lo está diciendo. Después de los 9 años, la mujer cuando se empieza a tener hormonas en esa fecha, y en el hombre cuando empieza a tener hormonas, si no, no hay deseo sexual, pero hay el deseo y la necesidad de contacto, de ternura. Desde que nacemos. Desde que nacemos. Y eso es lo que distorsiona el adulto en el niño. Porque el niño se acerca con su necesidad de contacto, con su amor, con su ternura, y el adulto se angustia. Porque la niña, por ejemplo, se acerca pelvis a rodilla. Es que se pegan como una garrapatica los niños. O se sientan sobre el muslo. Ajá. Y se restriegan, y uno tiene que decirle, tus huesos son muy duros, mi amor, me maltratan tus huesitos, para poderla quitar de estar sentada como jinete, ahorcajada, para ponerla de lado. Como las mujeres paseaban antes en caballo. Para montarse a los caballos. Sí, y es que el niño no tiene intención. No hay intención. La intención del niño en el acercamiento es el contacto de ternura, es el juego. Y cualquier intención sexual está en el adulto que está a su alrededor. Y el adulto es el que piensa. Y entonces de ese modo, pero cuando ya uno es adulto y uno es tocado o entra en contacto su cuerpo con el cuerpo de otra persona, que debe buscar la forma de ir distorsionando el error, entonces la persona puede entrar en confusión y en miedo. Yo conozco una muchacha, que fue paciente mía a muy temprana edad, que estudiaba y después fue paciente cuando estudiaba medicina. Y esa muchacha tenía una psicosis histérica y tenía el temor de que el papá la quería tener, que el hermano la quería tener. El hermano era drogadicto y el hermano vivía con el papá. Y después que el novio de ella, con quien se había acostado, también se había acostado con la mamá, decía ella, lo cual no era verdad, pero en su fantasía. Y ella estudiaba y tenía miedo que todos los compañeros la iban a penetrar, la querían tener relación. Esa pobre muchacha, bueno, cuando ella, a partir de esa muchacha, es que yo comencé a hacer el ejercicio. Recuerda que antes yo hacía los ejercicios cuerpo a cuerpo, pero que llegó un momento en que yo hacía el ejercicio cuerpo con la pared. Con la pared. Sí. Y esa pared, bueno, tiene, porque muchas personas han comenzado a descargar sus orgasmos después de ejercicios físicos corporales con la pared. Claro, y el ejercicio que se hace con la pared o cuerpo a cuerpo en el trabajo de psicoterapia bioenergética es un ejercicio de ternura de bebé. Pero fíjate, ese ejercicio de ternura del bebé, de recuperar el contacto del bebé, del contacto que el niño necesitaba, de perder el miedo y de quitarle la connotación sexual, sino el contacto de ternura, cuando se sana eso, la persona al salir y tener contacto con su pareja, entonces puede disfrutar la relación sexual en tranquilidad. Pero fíjate por qué, Ana María, porque cuando hay ese contacto, ahora es un adulto que tiene hormonas y va a poner el contacto, que fue lo que aprendió desde los 9, 10, 12 años, a que el contacto era sexo, porque no era ternura. Eso. Ahora comienza a desenergizar la angustia que le producía el contacto. Exacto. Pero lo va a transformar en su mente, va a pensar que es sexual. Exacto. Sí, cuando logra separar la ternura de lo sexual y poder aceptar la ternura, es cuando puede desexualizar todas las otras áreas y poder aceptar los contactos sanos de ternura, los contactos sanos de amistad, los contactos sanos de abrazo, sin malinterpretar y sin exponer, porque lo que hablaba de la película, esa necesidad seductora es porque
la niña que necesitaba un acercamiento de ternura no conoció otro acercamiento sino ese, porque lo conoció fue cuando tuvo necesidad sexual. Entonces, lograr cambiar eso para lograr cambiarlo es necesario volver al niño pequeño y que hay en cada persona y sanarle su contacto y de ternura. Bueno, Ana María, se nos está yendo el tiempo porque ya nos han hecho señas varias veces, pero te voy a invitar a que puedas venir la semana que viene al programa, y también te voy a invitar a que puedas ir el martes, si es posible para ti, a la conferencia. Y podemos hacer la conferencia, nunca la he hecho en combinación con ninguna otra persona, pero bueno, tú fuiste, lo puedo decir, Ana María, Dígalo. Tú fuiste formada por mí en bioenergética, Claro. y tanto tú como tu hermana.